Bien, pues veamos entonces las medidas de reparación integral. Vamos a señalar en este video brevemente las medidas de reparación. Tenemos las medidas de restitución, las medidas de rehabilitación, las medidas de indemnización compensatoria, las medidas de satisfacción, las medidas de no repetición, las medidas de obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar. Estas 6 medidas están dentro de las medidas de reparación integral, que obviamente, como ya vimos el apartado de daño, y como hemos dicho, cada caso en particular identificaremos el daño y en consecuencia identificaremos las medidas que se ajusten a ese daño. Las medidas de restitución son las ideales porque es regresar a la víctima hasta el momento antes de la comisión del delito. ¿Qué medidas podemos aplicar para que la víctima vuelva al estado anterior que tenía previo a la comisión del delito? Es lo ideal. En ocasiones no se logra. En la mayoría de los casos no se logra. Por eso tenemos medidas de indemnización compensatoria. Vamos a cuantificar una cantidad líquida todo ese daño que se generó y que no vamos a poder restituir. Luego tenemos las medidas de rehabilitación. ¿Cuáles son las necesidades de la víctima para que vuelva a tener una vida lo más cercano a la que venía llevando antes de la comisión del delito? Las medidas de satisfacción. Algunas de ellas son como la disculpa pública que hace la autoridad ante violación grave a derechos humanos. Aquí la definición más simple es lo que pueda generar en la víctima ese sentimiento. Algunas víctimas, en mi experiencia, con la sentencia condenatoria se sienten satisfechas. Porque algunas víctimas no quieren dinero, no quieren que se les pague una cantidad determinada como reparación al daño. Su forma de sentirse satisfechas es esa justicia que condena al delincuente. Las medidas de no repetición están en su mayoría encaminadas para violación a derechos humanos. En la Ciudad de México, la Ley de Víctimas establece como medida de no repetición para casos de violencia familiar la terapia especializada que deben de tomar los agresores o generadores de violencia familiar. Es una medida de no repetición que establece la ley. En lo general, son medidas encaminadas o han sido creadas para casos de violación a derechos humanos. Las medidas de obligar a investigar, juzgar y en su caso sancionar, pues son como las que impuso la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa y Plácido versus México, donde se obliga al Estado a investigar científicamente la muerte de esta defensora, de esta luchadora social. Y pues bueno, esas son las definiciones de las medidas de reparación integral. En el siguiente video hablaremos a detalle sobre ellas y cada una de ellas. Como siempre, si te gustó este video, dale me gusta, compartir y si aún no lo haces, sígueme. Hasta el siguiente video. Muchas gracias.